tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, qué gusto saludarles. Y bueno, arrancamos la semana con un pensamiento interesante, porque muchos hemos escuchado de este término de la gracia y de lo que representa en el reino de Dios. Y yo creo que antes que nada, como siempre, me gusta poner un pequeño fundamento para que entendamos el concepto básico y que podamos durante la semana hablar de este tema y profundizar para que podamos, más que otra cosa, aplicarlo en nuestra vida diaria y poder verdaderamente, ahora sí que trascender en nuestra fe, ahora sí que llegar a un punto en donde estas cosas que escuchamos se conviertan en algo práctico y que estas cosas realmente tengan un sentido en nuestra vida. Eh, no podemos entender la gracia sin entender primeramente la misericordia. Y voy a hablar de un tema, o sea, más bien voy a explicarlo de una manera muy básica para, obviamente, de ahí poder continuar. Cuando nosotros entendemos el término misericordia, misericordia es no recibir lo que merecemos a causa de nuestro pecado. Quiere decir que la misericordia de Dios nos lleva a esa dimensión en donde dejamos de recibir el efecto, o lo que mucha gente en el mundo llama karma. Eh, Eso es el, la misericordia, el romper con el efecto acción-reacción. Pero esto no es así simplemente tan fácil de decir, ay, Dios me libró y con permiso. Tiene que ver con el hecho de que en el momento que nosotros hacemos un pacto con Dios, en el momento que nosotros nos metemos con Dios, Dios lo primero que da a nuestra vida es una visión, o lo que mucha gente llama un propósito. Y cuando llegamos a ese punto en donde tenemos ese encuentro con Dios y nos alineamos a ese propósito o a esa visión que Dios tiene, Dios va a empezar a tener misericordia con nosotros. Una de las personas que más habla de la misericordia es David, el rey. Y una y otra vez en sus escritos y en sus salmos dice, la misericordia de Dios es para siempre. Quiere decir, Dios constantemente va a estar perdonando y Dios constantemente va a estar librando a sus hijos. Y acuérdese de este tema, el ser hijos de Dios tiene una gran implicación. Hemos hablado en videos anteriores en donde dejamos claro el hecho de que nosotros no nacimos dentro del seno de Dios a causa del pecado de Adán y de Eva. Sin embargo, Dios nos quiere rescatar. Somos huérfanos y Dios nos saca, como cuando sacamos a un niño de una casa hogar y lo llevamos a vivir a una casa. Y no podemos pretender que ese niño que trajimos de esa casa hogar, o ese niño al que le estamos dando un hogar, viva de la misma manera como vivía en la casa hogar. ¿Por qué? Porque precisamente ahora es parte de una familia. Alguien, por amor, lo adoptó, lo trajo a su casa y le va a dar una nueva manera de vivir. Bueno, habiendo establecido el tema de la misericordia, la gracia es ahora sí que la parte que sigue, el que recibamos las cosas que no merecemos a causa de nuestro pecado. Fíjese nada más, misericordia es que no recibamos las cosas que merecemos a causa de nuestro pecado, y la gracia es que recibamos las cosas que no merecemos. Ahora sí que nos lleva a la siguiente dimensión. Pero esto, y quiero hacer una aclaración muy importante, esto dista mucho de ese famoso Dios por algo hace las cosas, porque muchas veces nosotros queremos darle explicación a las cosas que no entendemos y queremos atribuirle a Dios las cosas que no tienen explicación para nosotros y que de alguna manera son buenas o son agradables. Y entonces decimos, bueno, pues Dios por algo hace las cosas, pero dice Dios que cuidemos de, de no usar su nombre en vano. Esto lo dice en Éxodo 20. Y esto aplica tanto para las cosas buenas como para las cosas malas. Quiere decir, no podemos atribuirle cosas a Dios que nos pasaron en donde Dios no tuvo una intervención. Y tenemos que tener esa conciencia muy clara de que Dios es un caballero. Dios no va a estar en donde no se le haya invitado específicamente, porque para eso Dios nos regaló el libre albedrío, esa opción de poder decidir continuamente, de manera diaria, el que Él permanezca en nuestra vida. Hace unos días platicaba con mi amiga Becky, allá de Guadalajara, y me decía, hablábamos sobre las diosidencias, y me decía, bueno, es que es como
coincidimos con Dios y le digo, bueno, ¿por qué habríamos de coincidir con alguien que está presente todo el tiempo? Si usted lee el Salmo 139, del verso 1 al 18, Dios dice, yo estoy siempre allí. Es más, en tus sueños no te puedes librar de mí. Entonces, no podemos nosotros decir que Dios está actuando a hurtadillas en nuestra vida, porque ese no es su papel. Dios nos invitó a que tengamos un encuentro, un acuerdo con Él, y ahí es en donde empiezan a suceder las bendiciones, y de ahí vamos a empezar a entender esa gracia, porque la gracia tiene que ver meramente con con la visión que Dios nos dé y con el propósito que Él tiene para nuestras vidas, lo cual no nos va a quitar ni de disfrutar nuestra vida, no nos va a quitar de tener una vida agradable, y no nos va a quitar de tener una vida divertida. No nos vamos a convertir en, en ratas de iglesia. Al contrario, dice la Biblia constantemente, bienaventurado aquel. O sea, está diciendo, Dios nos va a llenar de buenas aventuras. Mañana seguimos platicando esto porque ya mañana entramos a profundidad con el tema, pero creo que era muy importante que empecemos este tema con la conciencia de que Dios pretende tener un encuentro con nosotros, de que Dios va a tener misericordia con nosotros y que Dios quiere, ahora sí que en su plenitud, tener gracia para con nosotros. Nos vemos mañana.